La verdad que sabiendo que era el Día del Padre, más allá de que en casa somos todos familiares, ¿no? En mi casa siempre ha habido un corazón muy especial hacia la familia. Desde el día que entregamos el corazón al Señor, es como que Dios va transformando, va hablando nuevamente al corazón y creemos que es el Espíritu Santo que en este tiempo está obrando. Día del Padre es un título bellísimo. En la predicación le ponía Abba Padre. Justamente mi hija me ofrecía ese título para el mensaje, bellísimo. Y quería compartirle un poquito de 3 lugares en la Biblia donde justamente usa esta frase, ¿sí? El primero lo usa el Señor Jesús en Marcos, capítulo 14, versículo 22. En una ocasión muy especial, Jesús estaba con sus discípulos versículo 32, 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es tan sorprendente este pasaje, nos habla cuando Jesús estaba por ir a la cruz. Él sabía que tenía que morir. En ese tiempo en que él estaba tan triste y tan angustiado, se apartó con sus discípulos a buscar la presencia de Dios. Que me sorprende, dice que lo lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. De sus discípulos los aparta a ellos y les dice que ellos se mantengan orando y velando. Y se aparta un poco más en esa soledad donde uno se encuentra con Dios y su oración. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, así está escrito, pasase de él aquella hora. Su oración era, si era posible, que pase aquella hora, que no la tenga que vivir. Pero decía de esta forma, escuche por favor: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cuán difícil se ha tomado para los hombres. No digo que sea difícil aceptar la voluntad de Dios. Digo que lo difícil muchas veces es aceptar que lo que nosotros queremos muchas veces no es lo que Dios ha preparado. Eso es lo difícil. Aceptar que muchas veces las cosas que nos suceden, Dios ya lo había preparado para que pasen. Y uno de los ejemplos más duros es lo que pasó a Jesús. Él oró si era posible que no tenga que morir, no tenga que sufrir, no tenga que padecer de esa forma. Pero al final él dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que me sorprende, estaban estos 3 discípulos con los que él se había apartado, y dice la palabra que él fue y oró 3 veces diciendo lo mismo. Y cuando venía a verlo a sus discípulos, ellos estaban dormidos. Vamos a leer el siguiente pasaje. Se encuentra en Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si ustedes notan este pasaje, nombra acá justamente el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los romanos, hablándole del Espíritu Santo. Y él le decía que ese espíritu de adopción, lo primero que me venía a la cabeza cuando leía este espíritu de adopción que obró justamente en ellos, ¿quién es el que adopta? ¿No son los padres? ¿Sí? Y me hacía esa imagen, el espíritu de adopción, era como el Espíritu de Dios, obrando para que podamos entender que no tenemos un espíritu de esclavitud y de temor. El Espíritu del Padre te lleva a orar usando esas palabras. Abba, Padre. Abba, Padre. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es algo interno. Algo que muchas veces no lo podés expresar con palabras. Algo que vive en cada uno de nosotros. Es cuando Dios realmente está en contacto con nosotros. Le leo el siguiente pasaje. Así vamos redondeando. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué me sorprende en este pasaje? Ahora, si usted se pone a ver, dice que el Espíritu de su Hijo es el que habla. Y ese Espíritu de Jesús también te lleva a clamar, Abba, Padre. ¿Por qué el título de Abba, Padre? En el momento que estaba Jesús pasando esa situación tan difícil, estaba por ser maltratado, entregado por 30 piezas de plata, negado por uno de sus compañeros, llegar a la cruz, ser culpado de todos nuestros pecados y morir, sufrir como nadie. En ese momento Él usó esta expresión y me llama la atención. ¿Por qué será que en ese lugar, en ese momento en particular, Él usó Abba, Padre y no otra expresión? Me contaban justamente que Abba, Padre significa papito mío. Tengo 4 hijas, siempre lo nombro, no puedo dejar de nombrar a mis hijas. Estoy tan orgulloso de ellas. Es un amor tan grande que uno tiene. Y les digo, es imposible ser papá si no tenés hijos. Y es algo que marca la vida del hombre. Porque el que no es papá es hijo. Y mis hijas todas son distintas, hermosas,
tienen cosas muy en particular, pero ellas al momento de buscar algo de su papá, también tienen su forma de acercarse. Una me dice, siempre me acuerdo lo mismo: papelín. Ya la conozco yo. No tengo plata. Papelín. Otra me dice, papá. Hay una que me pone cremita en la cara, me hace el facial. Otra que es bien compradora, obediente. Una que es muy cariñosa. Y es ahí donde vos ves la expresión. Digo, si nosotros estamos acostumbrados a utilizar cierta expresión para el papá, ¿saben cómo nos dicen a nosotros? Bueno, que me perdonen mi hermano, mi mamá. Mis hermanas siempre nos hacen burla. Somos 2 varones, son 3 mujeres ella. Y cada vez que nosotros vamos a verla a mi mamá, ella nos dicen, ay, ya van a tomar chichi. Es envidia. Pero es algo que está en particular en el corazón de cada persona. ¿Cómo te arrimás? ¿Cómo sacás del otro, de ese que está ligado a vos, algo en especial? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu frase? ¿Cuál es tu forma de llegarle al corazón? Jesús en ese momento dijo, papito mío. Y a veces es tan duro porque estamos pasando quizás los tiempos más duros de nuestra vida, orando por los enfermos, despidiéndonos de muchas personas a las cuales amamos. Y nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios. Y saber que hay un propósito en cada cosa que sucede. Jesús llama la atención porque con ese pasaje él dijo Abba Padre, y estaba con Pedro, Jacobo y Juan. Sería más interesante que Pedro, Jacobo y Juan hubiesen usado esa frase también en alguna de sus cartas, en alguna de sus enseñanzas. Pero no fueron ninguno de ellos 3, sino el apóstol Pablo. ¿En qué momento el apóstol Pablo sintió a Jesús orar, Abba Padre? Me llamó tanto la atención. Le leo el último pasaje, se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y se ha escuchado este pasaje muchísimas veces para que sepan los hombres que aún los demonios creen y tiemblan. Y nosotros muchas veces pensamos que ellos creen en Dios. Pero si lees detenidamente, dice la palabra, ¿tú crees que Dios es uno? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso le da terror al diablo. Eso le da terror. El ver la unidad entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misma santidad. La misma esencia de Dios. Le da terror. Y son cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios habla a través del Espíritu, a nuestro espíritu. ¿Por qué razón está tan ligado tu corazón a tus padres, a tus hijos? Si no es por el Espíritu. ¿Por qué razón uno se siente tan comprometido por demostrar quizá algo especial para el papá? O en el día de la madre a su madre. ¿Por qué?
sino es algo que está ligando aún, como pasó en la Escritura. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. De la misma forma, cuando la familia está unida, hermanos, tiembla el diablo, tiemblan los demonios. Porque lo que marca nuestra vida como esencia también es la unión espiritual. En este Día del Padre no dejaba de pensar en mi papá, pero tampoco podía dejar de pensar en mis hijos. ¿A quién no le cuesta ser papá? ¿A quién no le cuesta ser hijo? ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no los sigue cometiendo? Pero tenemos a alguien. Es más, son tres. Y son uno que nos apoya todo el tiempo. Tanto que se han ligado a nuestro espíritu y te llaman. Y es el Espíritu del Padre. Y es el Espíritu del Hijo. Y es el Espíritu del Espíritu Santo, que clama muchas veces a tu corazón y te hace llegar hasta el trono de Dios y poder decirle: papito mío. Porque así fue presentado Dios delante de nosotros. Él como Padre, como mi papito, y nosotros como sus hijos, sus hijitos. ¿Cómo no dejar de sentir amor? ¿Cómo no permitirnos en este tiempo sentir ese amor del Papá del cielo? Y creer, hermanos queridos, que no importa qué situación estemos pasando, en las manos del Señor estamos bien. Él está eligiendo mejor. Él sabe cuáles son los propósitos que son mejores para nuestras vidas. Él quiere lo mejor para sus hijos.